Vamos a comenzar con el segundo tramo de la mañana. Nos toca ahora ver la selección de orales que hicimos de los trabajos eje 3. El eje 3 es el de sistemas de producción y paisajes. Es el eje de los 5 que propusimos para esta reunión, que tiene el mayor nivel de integración, si se quiere, ¿sí? Pues estamos saliendo ya de la escala de cultivo y metiéndonos a nivel de paisaje, territorio, ¿sí? A nivel de agroecosistemas, que pueden tener distintos niveles de complejidad. Bueno, les comento que en este eje se presentaron 29 trabajos. La comisión organizadora seleccionó 7. O sea, esos 7 son los que entendimos que eran más interesantes para mostrar, y de esos 7 tuvimos que quedarnos con 4. Pero yo quiero reconocer, digamos, también a esos otros 7, o sea, a esos otros 3, porque también, digamos, fueron preseleccionados. No les voy a dar los nombres, porque no los tengo encima, pero después los podríamos comentar. Bueno, para eso, era para que supieran un poco cómo fue esto. La comisión organizadora del Congreso se repartió la responsabilidad de mirar, leer, revisar los trabajos y en función de eso seleccionar los que irían para oral. Bueno, me presento primero. Yo soy José Portela, vengo de Mendoza, ¿sí? Me siento, como dijo Eduardo Tramper ayer, bicho de otro pozo, porque es muy pampeano todo esto. Bueno, yo estoy en... ¿Cómo? ¿Y chaqueta? Yo vengo de una experimental que está en la provincia de Mendoza, a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, no sé si la conocen, la experimental de la consulta, Valle de Uco, Oasis Centro. Nuestros temas más importantes son hortalizas. En esta experimental se trabaja en eso. Yo me formé como ecofisiólogo de hortalizas. Soy egresado de la UBA, pero me fui allá hace muchos años. Tengo más años de mendocino que de pampeano. Y también estamos trabajando fuerte en temas de frutos secos y en algunos temas que tienen que ver con la escala de agroecosistema. Por eso me tiraron a mí trabajar el eje 3, creo, mis compañeros. Yo soy parte del equipo de coordinación del programa de ecofisiología y agroecosistema que dentro de INTA conduce Fernando Salvagiotti. Y venimos trabajando, bueno, yo vengo trabajando con este equipo desde que Fernando Andrade, Alfredo Cirilo armaron el área estratégica de ecofisiología vegetal dentro de INTA. Bien. Quería, antes de largar, me estoy tomando algunas atribuciones que seguramente van a ser castigadas después, pero quería aprovechar, ya que tengo el poder del micrófono en la boca, para destacar algunas cosas que me parece que son importantes, que se charlaron ayer y que tienen mucha importancia a nivel de lo que vamos a conversar ahora. Lo primero es que hay algo que quedó destacado ayer, pero que, digamos, que nos integra a su vez, y es el enfoque sistémico. Uno de los grandes aportes que tiene la ecofisiología es la mirada sistémica. Lo compartimos con la ecología, pero este es el marco que nos permite integrarnos a todos nosotros en estas múltiples escalas, donde al cambiar la escala cambian las dimensiones también. Y el enfoque sistémico es el que nos permite también abordar esa complejidad. En este sentido, hay 2 aspectos que quiero destacar de lo que se comentó ayer. El primero, la necesidad del trabajo interdisciplinario. Es fundamental. Eso realmente tenemos que aprovechar las herramientas que hoy tengamos a disposición virtuales y las posibilidades presenciales, que son también irreemplazables, para tratar de promover y generar esos espacios interdisciplinarios, más que interdisciplinarios. Tenemos que empezar a trabajar con lo transdisciplinario. Y ahí entra el otro aspecto que quería destacar, que quedó puesto ayer en el conversatorio, pero que por ahí no sé si le llegamos a dar la suficiente relevancia. Todo lo que nosotros hacemos con la mirada de la ecofisiología y con el vínculo que ponemos con la ecología son aportes reales para la toma de decisiones. Es un aporte realmente muy importante que podemos hacer desde nuestras disciplinas hacia el sector productivo. Y no solo el productivo, cuando nos empezamos a meter con el paisaje,
estamos pudiendo ofrecer también soluciones a escala de decisores de territorio, ¿no? El potencial aporte a políticas públicas y al trabajo, digamos, a nivel de integración institucional, de organizaciones y demás, en el que podemos colaborar, es fundamental. Y tenemos un rol muy, muy importante que tiene que ver con el manejo de los cultivos, el manejo de los sistemas en todo eso. Yo quería destacar, pues, son aspectos que salieron del conversatorio y que creo que marcan la importancia de esta reunión, de que estemos hoy todos reunidos acá, que sea el primer congreso de un montón más que van a venir después. Bien, vamos a empezar con las presentaciones. Vamos con Diane Francia. Bueno, y el... Pero, okay. ¿por dónde quieres? Sí. Creo que acá lado está mejor. Y si querés subir. Bueno, buen día. Me voy a ubicar de este lado porque me resulta bastante más cómodo que el atril. Bueno, hoy lo que les voy a hablar un poquito es sobre este trabajo que presentamos un extracto de un artículo que publicamos hace poquito. Es casi el artículo entero, omitimos una partecita. Y lo titulamos para este evento Impacto del ENSO sobre el cultivo de maíz, un análisis a escala departamental en la región pampeana. En este trabajo me acompañan, Octavio Caviglia, que es mi director, y nos acompañaron también Adrián Correndo, Carlos Hernández e Ignacio Ciampiti, los tres radicados en universidades de Estados Unidos. Adrián en Canadá. Bueno, los voy a invitar entonces ahora a que hagamos un poquito de historia. No es la mejor historia que tenemos para contar, pero para refrescar la memoria. Si hacemos un poquito de historia reciente, en el 2020-2021 quedamos un poco así, con la primer niña que supuestamente era leve. En el 21-22, ya un poquito más. Y ni les cuento en el 22-23 donde decíamos, ya, soltame Enzo. Pero más aún, cuando, no me agarró el emoticón, pero quedamos más boquiabiertos todavía cuando en el niño, en una campaña que esperábamos que sea muy prometedora, las condiciones beneficiaron de que Dálvulus estuviera presente con todo lo que ya sabemos que pasó. En la última campaña respiramos un poquito con un año neutral que, nos dio un poco de alivio. Y ahora, ¿qué hacemos en la que viene? ¿Será la niña? ¿Será neutral? Es lo que van diciendo los pronósticos. Pero ¿qué sabemos que el ENSO hace, particularmente de quien hablamos ahora, del cultivo de maíz? Para refrescar memorias, el ENSO es un evento que ocurre en el Pacífico Ecuatorial y que básicamente causa señales o origina señales a nivel mundial en diferentes sitios, fundamentalmente sobre lo que son precipitaciones, temperatura y evapotranspiración. Y sobre el cultivo de maíz, lo que sabíamos es sobre un trabajo muy clásico de Podestá del 99 que evaluó varios cultivos, con por ahí el inconveniente, o en lo que se quedó corto si se quiere ese trabajo, es un poco hacer zoom en los diferentes lugares de la Argentina. Acá se evaluó los cultivos como un todo para la Argentina. Y después hay otro trabajo que reporta que no hay efectos del ENSO en los rendimientos de maíz. Podestá encontró que para maíz el niño sube y la niña bajan los rendimientos. Pero nosotros además pensamos de que los efectos del ENSO no solamente pueden afectar los rendimientos, sino que también pueden afectar decisiones de siembra, porque acabamos de hacer un poquito de historia, se nos removió un poquito la herida y por ahí la campaña pasada puede llegar a ser que nos lleve a tomar otras decisiones. Y también hay un impacto sobre pérdidas de cultivo, como otra de las fuentes por las que este evento puede afectar la producción, en este caso de maíz. Entonces el objetivo que tuvimos para este trabajo fue evaluar los efectos del ENSO sobre el rendimiento, el área sembrada y el área perdida, que es la diferencia entre el área sembrada y la cosechada, de maíz a nivel departamental, sacándole un poquito de punta al lápiz, y para la región pampeana argentina en el periodo 1984-2023. ¿Cómo lo hicimos a esto? Utilizamos la base de datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, las variables rendimiento, área sembrada y área perdida a nivel departamental. Utilizamos estos límites de la región pampeana, del trabajo de Oyarzábal, también cuando dijimos región pampeana, cómo la delimitamos. Entraron 122 departamentos, algunos quedaron afuera por falta de datos, y después teníamos un desafío de asignar cada evento ENSO a
una campaña en particular. Y como hablamos, yo les hablé recién que con respecto al área sembrada analizamos un efecto memoria, porque si no deberíamos analizar un efecto pronóstico, es más complicado, esta base de datos no lo tiene. Al área sembrada la macheamos con el ENSO de la campaña anterior. Acá les pongo un ejemplo, ¿sí? Si para la campaña 98-99, el área sembrada la macheamos con el ENSO de la campaña 97-98. Mientras que el área cosechada y el rendimiento lo macheamos con el ENSO de la campaña 98-99, con su propio ENSO. Y después teníamos otro desafío, porque los rendimientos con el tiempo van cambiando. Cuando uno toma un rango lo suficientemente amplio, se produce progreso genético y cambios en el manejo que hacen que haya una evolución de los rendimientos, ¿sí? Este es el caso para un departamento, esto varía por departamento. Entonces lo que necesitamos hacer fue trabajar de manera semejante a como lo hizo Podestá en su trabajo, con la diferencia que queríamos avanzar un poquito más en no analizar residuales, es decir, la diferencia de cada uno de estos puntos con respecto a la tendencia, sino poder integrar todo en un mismo modelo. Entonces utilizamos modelos aditivos generalizados que nos permiten separar los efectos del tiempo de los efectos del ENSO. Y lo robustecimos haciendo un remuestreo para hacer el análisis un poco más sólido, porque son solo 40 años. Básicamente, ¿qué es lo que nos permiten entonces los GAM? Tener esta tendencia y sumarle después efectos fijos. Lo que termina siendo que, bueno, esa tendencia se desvía un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, evita el sobreajuste, si se fijan no llega al punto, ¿sí? Ahí ya vamos viendo algunas limitantes, y bueno, nos permite entonces obtener cuáles son los efectos fijos que tiene cada una de estas fases, sacando la tendencia temporal. Esto lo hicimos para rendimiento, área sembrada y área perdida. ¿Qué encontramos entonces? Bueno, para rendimiento, ¿sí? Confirmamos bastante lo que decía Ubilaba. Lo que vimos es que no era tan uniforme como en principio pensaba. Ubilaba no, Podestá, perdón. El niño y la niña nos gritan básicamente rindo más, casi en todos lados, rindo menos, casi en todos lados. Y el año neutral ya muestra una acuarela un poquito más pintarrajeada, diferente. Fíjense que en el niño y en la niña son prácticamente imágenes especulares, vemos los impactos más hacia el noreste, ¿sí? Tanto hacia arriba como hacia abajo en los rendimientos, y sí, hay algo que por ahí no nos sorprendió y en parte lo discutimos en el paper, que es que estos impactos siguen la tendencia de las precipitaciones, que son mayores en el noreste y menores en el sudoeste. Después, con respecto al área sembrada, si bien acá aparecen puntualmente Río Cuarto y los departamentos más productivos aparecen como señales más importantes, en realidad esto es un 5% con respecto a la diferencia, digamos, es un valor alto en valor absoluto porque hay mucha superficie, pero no es importante y no dio diferencias significativas si comparamos entre las fases. Y después, con respecto al área perdida, otra de las fuentes de variación en la producción, lo que encontramos es que, a grandes rasgos, acá lo verde representa menos área perdida, porque siempre se pierde área, ¿sí? Entonces lo verde es positivo, menos área perdida. En general se pinta de verde en el niño y en general se pinta de marrón en la niña, o sea, tenemos más pérdidas. Con la salvedad de que hay algunas zonas influenciadas por napas o de baja altimetría que se pintan exactamente del color contrario a la tendencia general, ¿sí? Entre el niño y la niña. Entonces, estas zonas por ahí con influencia de napas o de bajos, en la niña no pierden tanto cultivo, mientras que en el niño, bueno, pierden más, ¿sí? Hay inundaciones. Bien, después lo que hicimos, nos detuvimos un poquito en los rendimientos para evaluar, a ver, ¿hay diferencias? Es decir, porque fíjense que hay departamentos que nos marcan desvíos positivos y desvíos negativos. Estos son desvíos de la media, ¿sí? Bien marcados y uno dice, bueno, acá voy a tener diferencias significativas de rendimiento, pero hay otros lados donde no es tan así. Entonces lo que hicimos fue algo análogo a un test de diferencia de medias y lo que encontramos son algunos patrones bastante marcados. En principio uno podría trazar una horizontal por acá e identificar que hay departamentos que no presentan diferencias
en los rendimientos de maíz entre fases. No se entera, ¿sí? Cualquiera de las fases son estos mismos de acá, que fíjense que se pintan poquito, ¿sí? No se enteran. Y de ahí, centro de la región pampeana y norte, ya encuentro diferentes combinaciones de respuestas al rendimiento. Por citar una, son unas cuantas, así que vamos a mirar solamente una, pero el niño igual a neutral significa que los rendimientos en el niño son iguales a los rendimientos en el neutral, ¿sí? En los departamentos pintados de azul. Uno en principio podría pensar, y eso ya después depende del riesgo que cada uno quiera asumir, pero ir con estrategias un poco más agresivas de manejo en estos dos eventos, con mayor posibilidad de tener altos rendimientos que en un evento la niña. Bien. Ahora bien, estos patrones que observamos, esta distribución y estos patrones de respuesta, dijimos, bueno, vamos a discutirlos un cacho, a ver qué pensamos que hay atrás de esto. Y ahí es donde saco una guitarra grande como un violonchelo. Y acá les muestro algo de un poco otro trabajo que estamos haciendo. Esto no está publicado todavía, pero me pidieron que lo incluya y básicamente era lo mismo que iba a mostrar con trabajos que ha hecho otra gente. Pero en principio lo que vemos, acá tenemos gráficos de probabilidad de excedencia de precipitaciones para las diferentes fases del ENSO, ¿sí? La probabilidad de excedencia, ¿qué me indica? Que todos los valores, si yo me voy acá al punto máximo, por encima de, en este caso serán 50 milímetros, en enero siempre llueven por encima de 50 milímetros, ¿sí? Y así para cualquier otro valor, pero después con su probabilidad de excedencia asociada. Después, ¿qué más podemos ver? Que estas curvas, cuanto más a la derecha se van, mayores son los volúmenes posibles de llover, digamos. Y después, ¿qué tan verticales u horizontales son? Cuanto más verticales son, es más frecuente que está todo concentrado alrededor de un valor. Fijémonos si no lo que pasa en junio, por ejemplo, en Córdoba, que le dicen adiós a la lluvia. Sí, bien. Y después, si son más, como por ejemplo acá, si en diciembre en Gualeguaychú, esto implica un poco más de erraticidad en el volumen de precipitaciones que podemos tener. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, que hay patrones a lo largo del año, ¿sí? Y que el evento ENSO como fenómeno principalmente primavero-estival va a tener sus efectos durante primavera-verano y no en todo el año. Y hay lugares donde, por ejemplo, acá en diciembre, la niña claramente se separa de los eventos del niño y los neutrales, y en febrero, ya los eventos neutrales y la niña son muy parecidos y sí son un poco más diferentes los eventos del niño. Marzo ya es medio una ensalada, ya no tenemos patrones tan claros. Esto implica que parte de lo que vemos anteriormente tiene que ver, y como vemos eso cambia en función de qué estación consideremos, ¿sí? Parte de lo que vimos anteriormente tiene que ver con cómo es la señal del ENSO en ese sitio específico. Y además con cómo las prácticas de manejo van ubicando los diferentes periodos críticos a lo largo del año. Eso es algo que la base de datos del Ministerio no nos permite distinguir. Es todo maíz, no hay maíz temprano y tardío. Este trabajo lo vamos a ampliar un poquito más. Acá si quieren tienen el QR para ver los gráficos anteriores, ¿sí? Pero lo vamos a ampliar un poquito más porque hay más para preguntarle al ENSO. Acá tenemos evapotranspiración y vemos que si bien de vuelta hay situaciones donde la evapotranspiración entre fases no cambia, hay situaciones en las que sí, y ni les digo cuando computamos los balances, estos balances aparentes o balances climáticos, donde claramente lo que sucede en una fase es bien diferente a lo que sucede en otra. Miremos si no lo que pasa acá en diciembre o si no lo que pasa acá en marzo, ¿sí? Esto puede estar explicando un poco lo que vemos. Avanzando un poquito más, eso me quedó medio mal. También puede tener influencia lo que tenemos debajo de nuestros pies, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el trabajo de Schultz y colaboradores, donde ellos analizaron las fracciones texturales del suelo en Argentina, y vemos, por ejemplo, que esto que les estoy marcando así, también de alguna manera, si se quiere, se ve marcado en esa distribución, ¿sí? Y estos departamentos que no tienen respuestas tienen como un suelo más uniforme característico en esa zona, ¿sí?
De vuelta, lo que pasa debajo puede explicar lo que estamos viendo en estos fenómenos, y ni hablar que lo que vemos es medio una foto para las prácticas de manejos actuales. En Entre Ríos, por ejemplo, la mayor parte del maíz es temprano. Si de golpe y porrazo eso se cambia, los patrones de respuesta del rendimiento que observemos pueden ser diferentes. Así que bueno, como conclusiones, creemos que la información producida es bastante importante para orientar el manejo de maíz en secano a nivel departamental, afinando un poquito la escala de análisis, que la distinción de los efectos del ENSO sobre las áreas sembrada y perdida junto a los efectos del rendimiento aportan al diseño de políticas públicas al comprender las vías por las que el ENSO modula la producción de este cultivo en esta importante región. Y finalmente, el marco metodológico aplicado en este trabajo resulta aplicable para evaluar los efectos del ENSO sobre otros cultivos relevantes, que es parte de lo que tenemos planificado hacer. Así que bueno, y si quieren pueden escanear el artículo, este es con el link que nos dan en los autores, así que pueden aprovechar hasta fines de diciembre está. Si no lo llegan a escanear ahora, lo mismo el QR anterior, están en los pósters expuestos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Trabajo. No, solo dos comentarios. Cerca de la boca. Nos vamos a contagiar todos. No, dos comentarios simples. Uno es si conoces el trabajo de Mele Fernández Long, una de las personas que Daniel Miralles presentó con formación climatológica, facultad, que acaba de hacer un trabajo muy parecido al tuyo. En el caso de maíz es casi exactamente igual al tuyo. Primero, y llega a conclusiones muy semejantes, ¿no? Obviamente. Los datos son... Básicamente, que en el sur no hay efecto de ENSO y para arriba sí. No, pero lo que ella agrega que vos no tenés, y si lo han explorado, porque es muy fuerte la señal en la parte oriental, es otras teleconexiones. Por ejemplo, el dipolo del Océano Índico, sí. ¿Sí? Bueno, primero lo primero, me suena, pero no estoy seguro de tener el mismo trabajo en mente. Pero bueno, me gustaría verlo y me alegro que se haya llegado a conclusiones semejantes. Eso le da confianza a uno además en lo que está haciendo. Y después, sí, no analizamos otras fuentes de variación que tienen influencia sobre el ENSO. Como fenómeno climático es súper complejo. Y en realidad lo que quisimos es reducirlo un poco al heurístico que más utilizan asesores y productores, donde por ahí no van a estar mirando tanto si este ENSO es, como a muchos dicen, ENSO de fase húmeda o ENSO de fase seca o ENSO influido por tal situación del dipolo del Índico. Entonces, como que lo reducimos a eso. Sí somos muy conscientes, y lo comentamos en el paper, de que dos eventos ENSO no son idénticos entre sí ni por casualidad, por más que tengan el mismo índice ONI. ¿Sí? Es más, si exploramos, por ejemplo, intensidades de fase, calculando integrales bajo la curva del ONI, como para tener un ONI medio, y no son nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? O sea, entonces nos quedamos con el heurístico, digamos, con el práctico. Hola. Bueno, lo primero, me enoja que te tatuaste un trigo cuando estás trabajando de maíz. Es un pasto Bish. Ah, bueno, está bien. Pregunto lo siguiente. Tengo respuesta para todo, parece. Sí, obvio, ya te conozco también. Escúchame, no, está buenísimo el laburo. Quería saber lo siguiente. Vos mostrabas, creo que entendí, que querías asociar la campaña anterior con la superficie sembrada. Sí. Creo que son esos mapas que estás presentando ahí. La clasificación del tipo de año depende de lo que ocurrió la campaña anterior. No, son estos. No, el que macheamos con el área anterior es el área sembrada para ver si hay cambios en... Por eso, ese es lo del medio. Pero es lo del medio, sí. Bueno, la pregunta es, si está bien machearlo con la campaña anterior o si tendrías que haber mirado la señal del ENSO a mitad de año de la misma campaña. En principio... El pronóstico del ENSO a junio, ponele, de la misma campaña. Eso es muy complicado de hacer porque el pronóstico del ENSO mensualmente va cambiando
en qué probabilidades hay de tener cada una de las fases. Pero no sé si quedará, pero están publicados. Yo no los encontré tampoco de una forma sistematizada, ¿sí? O sea, lo que hay son los informes del CPC en PDFs, entonces hay como que reconstruir para atrás, 40 años de informe es como un poco complejo, no hicimos el foco ahí. Es posible que sí, que haya anticipaciones a las decisiones de siembra un poquito más cortas, ¿sí? Sí. Más de pre-campaña que lo otro. Pero sí, si estamos hablando de el ENSO, no sé, supongamos en junio, julio, ¿sí? Si digo, bueno, estas son las condiciones del océano ahora, bueno, en el 99% de los años las condiciones son neutrales en esa época, porque el calentamiento sube y baja hacia lo que es invierno, y lo mismo, se enfría y vuelve a condiciones neutrales en esa otra época. Eso es cierto, pero por ahí avanzando un poquitín más, tenés menos o sea, menos fuerte la señal, pero tenés una idea. Y la otra relacionada con eso era si no pensaron en ver, más que el cambio en la superficie de maíz, qué variación podía tener el cambio de la superficie destinada a soja como una alternativa al maíz. No lo relacionamos. Con las señales. No lo relacionamos, no. Sugerencia. Lo tomo para el próximo. Sí, para preguntar algo nomás. Claro. Eso no es verdad, Pablo. No, bueno, eso es lo que se entendió. Está bien, concuerdo, pero lo que ocurre es el productor decide en función de la condición actual y el pronóstico. O sea, la condición actual de humedad del suelo es importante. Bueno, nosotros discutimos un poco eso también, de que incluso el análisis de pronóstico y demás entra dentro de una ecuación compleja de un modelo de toma de decisiones que incluso es diferente en los diferentes lugares de la región. Hay lugares donde uno es mucho más conservador y otros lugares donde no quiero correr el riesgo de perder rendimiento, por ejemplo. Entonces, las prácticas de manejo y las decisiones que se toman entran dentro de una ecuación compleja. Entonces, nos quedamos con esta hipótesis, por lo menos para poder despejar esta. Digamos, la herida de la campaña anterior tiene un efecto en lo que yo voy a hacer ahora. Esta la despejamos. ¿Está bien? Dos breves. La primera es, obviamente, vos mostraste en tus patrones de lluvia que en noviembre, diciembre es donde tenés... No vayas. Okay. Noviembre, diciembre es donde... Volvete a la otra, porque quiero ir a la otra. Dale. Noviembre, diciembre es donde tenés, en general, mayor lluvia en los niños al este de Argentina y menos lluvia en las niñas al este de Argentina y no tanto al oeste. Pero el otro patrón de cambio es lo que vos dijiste, que es qué es lo que se hace normalmente en la zona. Si es el maíz tardío o el maíz temprano, porque el maíz temprano es sensible a eso y el maíz tardío no, en principio, digamos. Entonces, ¿estás analizando primero ese efecto del manejo con alguna base de datos? Por el momento todavía no. Ok, listo. Y la segunda tiene que ver con esa, que es el área perdida. Sí. Para la Secretaría, el área perdida incluye, yo no tengo mal la información, incluye todo lo que se destina a silo de maíz. Lo discutimos en el paper también, que esté descontado como, o sea, es área que no se cosechó, no se destinó a grano, eso no significa que se perdió por completo. Hay partes que digo, bueno, esto no va para grano, pero hago un silo y lo utilizo para alimentar a los animales. No, lo que digo es que en 30 años también hubo fluctuación en la superficie. Fue aumentando un montón la superficie que se destina a maíz, con lo cual muchas niñas últimas están muy influenciadas por eso también. Uh-huh. Ok. Vamos a hacer una más. Mientras, quería corroborar con vos, que generó la frase esa, decilo, Enzo, decilo. No. Bueno, excelente la presentación. La mía es cortita y al pie. ¿Miraron algo de la temperatura del Atlántico para ver el efecto en la niña? No. Era cortita y era al pie.
Bien. Refuerza el uso del ENSO como un heurístico, digamos, como un orientador práctico, si se quiere. Claro. Bien, gracias.